Hermanos, que Dios les bendiga a ustedes que siempre están en sintonía con su programa Mundo Cristiano, hoy viernes, sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien le estará haciendo compañía al junto de mis hermanos en la fe. Así que saluden. Darlenis Carrasco, Dios le bendiga. Jairo Brito, Dios le bendiga. Ustedes siempre como que cortan el saludo así, ay, mi nombre, ya, digan cosas, más cosas. La paz del Señor. Ahora sí, casi prediquen. Pues es de nuestra sección juvenil y para nosotros siempre es grato estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y les recordamos que este programa es dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86 y pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Tenemos servicios los domingos a partir de las 8 de la mañana, iniciando con nuestra escuela bíblica y seguido con nuestro servicio de acción de gracias. Les invitamos a todos ustedes a que participen con nosotros en la adoración colectiva, y si usted no conoce del Señor, es más grata su visita para que pueda escuchar palabra de Dios y ellas hagan el trabajo en su corazón. Chicos, hoy seguimos en la secuencia de los problemas que enfrentan los jóvenes, pero el día de hoy no nos vamos a limitar en un problema que solamente se refleja en los jóvenes, sino en toda la humanidad, y es el orgullo. Algo que no sé si en lo personal, a mí, este tema, como que me confrontó de una manera tan terrible que me di cuenta cuán orgullosa yo soy. Y a la luz de la palabra, ¿cómo puedo contrarrestar, o el antídoto también lo puedo encontrar en la palabra del Señor? Pero antes de irnos al tema, tenemos que irnos a nuestra sección, como la hemos llamado. Más antigua. Más antigua, ¿no? Hay que dejar de decir eso. Sí, vamos a tener que cambiarle eso porque yo fui que la inicié y no soy tan vieja. Así que vamos al rescate de los valores. Ahora presentamos al rescate de los valores. Amén. Para esta semana tenemos el valor de la humildad, que dice así: la humildad es un valor contrario a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás, sin decirlo. La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. En la medida en que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón de las demás personas. Tengo características de una persona humilde. Piden ayuda cuando lo necesitan. Son modestas ante los éxitos de los demás. Admiten cuando no saben algo y preguntan. Están siempre abiertas para aprender. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 2, el orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. También dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, 4 y 5, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo, y entendemos que Jesucristo es y siempre será la humildad hecha persona. Amén. Así es. Y para hablar de la humildad tenemos que hablar primeramente del contrincante de la humildad, y es el orgullo. Amén. ¿Qué entendemos por orgullo, Darlenis? Bueno, el orgullo es la característica de alguien que tiene un concepto exageradamente alto de sí mismo que el que debe tener. Y así Pablo lo cita en Romanos 12:3, que si no podemos ir, él dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hablas acerca de la medida con cordura, y eso, para pensarlo así, tenemos que tener humildad en el corazón y en nuestra mente, en nuestro accionar. Aquí tengo varias definiciones del orgullo y son chocantes, pero son necesarias que las sepamos. Y es que el orgullo es la exaltación propia, como bien mencionaba Darlenis, es un sentimiento de presunción, es mi mundo, es el mundo girado alrededor de mí, es egocentrismo. El orgullo es lo primero que entró en el universo y el último en ser arrancado. O sea,
El orgullo es lo primero que entró en el corazón del hombre, pero es lo último que es arrancado de nuestro corazón. Este es el enemigo más obstinado que compite con Dios, porque la intención del orgulloso es quitarle la gloria a Dios y dársela a uno mismo, centrarse a uno mismo como el que merece los logros, la gloria, Amén. me autoglorío, y por eso es el enemigo más obstinado que quiere competir con Dios. El orgullo en esencia nos hace ciego. ¿Por qué? Porque a veces como seres humanos tendemos a fracasar, tenemos muchísimas debilidades, pero el orgullo nos hace creer que estamos bien. Así es. Amén. Que si me fue mal, esas no son cosas que pasan, pero hay que ver lo bueno que yo logré, pero no nos enfocamos en que sí tuvimos falta. Amén. Y eso es una de las cosas que hace el orgullo, que no ve las faltas que tenemos. Y muchos se preguntan también por qué el orgullo es un pecado tan grande. Bueno, todos los pecados son iguales, pero dice aquí, el orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y la guardamos para nosotros mismos. El orgullo es en esencia una autoadoración. Cualquier cosa que logremos en este mundo no habría sido posible si no fuera por Dios, que nos capacita y nos sostiene. Así es. Podríamos mencionar el libro de Salmos 10:4 que dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea que el orgulloso no busca a Dios. Así es. También en Salmos 138:6 es un coro que todo el mundo canta en realidad, que dice, porque Jehová es excelso Amén. y atiende a lo humilde, Sí. más al altivo mira de lejos. Entonces yo busqué un comentario de la Biblia de estudio de Matthew Henry, que dice, aunque el Señor es alto, tiene respeto por todo pecador bajo Amén. y abatido, pero el orgulloso e incrédulo será echado de su bendita presencia. Porque es que la intención es competir con Dios y nosotros no tenemos ni la capacidad de Es imposible. No competir. tenemos la Es capacidad. imposible. No, al final nosotros somos seres incapaces que estamos buscando a un Dios de perfección para que Él sea grande en nosotros. Y ese es el principal motivo de que cuando hablamos de orgullo en los jóvenes hoy en día, y no vamos a limitarlo, como dijimos al principio, no es un asunto de jóvenes, es un asunto Todos. de seres humanos, de todos, la creación, de hermanos en la fe. Amén. Que batallamos con eso. Y una de las cosas que podemos mencionar es que el orgullo siempre trae sus consecuencias. La palabra de Dios dice en Salmos 31:23, amad a Jehová, todos vosotros sus santos, al fiel guardará y pagará abundantemente el que procede con soberbia. Es decir, que usted es orgulloso, usted va a sufrir las consecuencias de ese orgullo, porque recordamos que el orgullo se antepone a Dios. O sea, me centro a mí como el autor de todo lo que puedo hacer, tengo la capacidad, lo puedo lograr o estoy por encima de los demás. Y Así ese es el principal error que nosotros podemos llegar a cometer como hermanos en la fe, de creernos superiores a los hermanos. Y como la cita que tú mencionabas al inicio, que nadie tenga un alto concepto de sí mismo. Que el que debe tener. Y no vamos a engañarnos. Llegan momentos en nuestra vida como jóvenes que a veces Sí. decimos, yo lo hago mejor que fulano. Sí. Amén. Pero llega el momento que la palabra del Señor nos confronta y nos hace ver que no es que hacemos la cosa mejor, Dios nos capacita y con esa humildad que podemos optar a través de la palabra podemos ayudar a los demás. No sé, a medida que iba leyendo este tema, como le dije, me di cuenta cuán orgulloso podemos llegar a ser. Y hay cualidades que tienen el orgullo, y como bien hablaba con Jairo, y le decía que a veces, si yo le pregunto a un joven, ¿eres orgulloso? Fácilmente me dice, no. Pero yo, orgullosa, no, al contrario, yo. Pero no sería la pregunta, sería, ¿cuáles son las características que hay en tu corazón que demuestra que eres un orgulloso? Y podía enorgullecerse de eso, de que tú le Bueno. preguntes, ¿tú eres orgulloso? No, yo no No, soy orgulloso. nunca. Ahí No, entonces llegaría más el orgullo. Ahí. que otra cosa. Exactamente, porque el orgullo nos hace justificar nuestras malas acciones. Así es. Una de las características que tiene una persona orgullosa es que tiende a ofenderse con facilidad. Amén. Pero, ¿cómo así? Si me están insultando, me están diciendo las cosas.
Una de las características que podemos mencionar cuando nos ofendemos con facilidad es que no están ofendiendo nuestros sentimientos, nuestras emociones, sino lo que nosotros estamos haciendo, nuestro ego lo está machacando. Hiciste eso mal. Y aparte de eso, una persona que se ofende con facilidad y que los problemas pequeños, lo ve grande, Sí. entonces eso significa que esa persona está muy falta de salud espiritual. Así es. También una de las características del orgullo es la arrogancia, que todo yo Pero lo puedo hacer claro, mejor, yo puedo hacer claro. esto mejor, no da ninguna idea que pueda ayudar en ese caso, todo él cree que puede hacerlo mejor que todo el mundo. Y recordarle a los que nos están mirando y escuchando, tome lápiz y papel. La primera pregunta, ¿tiendo yo a ofenderme con facilidad? Antes sí lo hacía, ya no. Puedo decir eso. Antes sí, yo lo hacía, ya no tanto. Pero tendemos a ofendernos porque si hago las cosas, a veces esperamos ser reconocidos. Pero cuando se nos dice, debes de corregir tal o cual acción, preferimos enojarnos, angustiados y nos ofendemos por esas cosas. Pero a la luz de la palabra, lo que necesitamos es reconocer que tal vez lo hicimos mal y a la medida de lo posible ir mejorando esas conductas. Otra de las características que tiene una persona orgullosa es que tiende a pensar que siempre tiene una mejor idea. Una mejor idea. Y nosotros debemos de recordar que los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, aparte de también el orgullo que se derriba con la humildad, aunque Dios puede hacer un milagro en la vida de la persona, nosotros debemos llevarlos a la cruz de Cristo. Exactamente. Porque Cristo es el que carga con nuestro cansancio. Él mismo lo dice, que vengan a mí todos los que están cargados, que yo les daré un pleno descanso. Así es. También haciéndoles entender también que el orgulloso y arrogante siempre, a final de cuentas, fracasa. Porque, Sí. como así lo dice en Proverbios capítulo 16, versículo 18 y 19, el orgulloso y el arrogante, al fin de cuentas, fracasa. Vale más compartir la pobreza de los humildes que la riqueza de los orgullosos. Ahí están las consecuencias. Si usted quiere esperar obtenerlas, se le está dando un avance de cuál sería el resultado de usted conducirse con orgullo y arrogancia. Y cuando hablamos de que tiende a pensar que tiene mejores ideas que otro, es que decimos, yo puedo hacerlo mejor que Jairo, o puedo hacerlo tal vez mejor que se me olvidó el nombre de Darlene. Que Darlenis. Pero sobre todo, el orgulloso, cuando piensa que tiene mejores ideas, está diciéndole a Dios, las cosas que yo pienso, las cosas que quiero hacer son mejores que las que tú tienes para mí. Amén. El mismo Jesús, y si lo vemos a la luz de la palabra, Jesús se humilló tanto que dijo, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. O sea, palabras llanas. La idea que tal vez puede pasar por mi mente no es la que conviene, simplemente quiero hacer tu voluntad. Y eso es una actitud que hace a una persona con humildad en su corazón, que reconoce que quien está por encima de él le da la idea, le da la orden y debe de acatarse a esa orden. En realidad, Jesús era el mayor ejemplo de humildad. Sí. Y también otro personaje, aunque nadie se le puede comprar a Jesús, pero hubo un personaje que era Pablo. Pablo era un buen ejemplo de humildad, Sí. porque Pablo, con su aguijón, Dios sabía por qué Pablo tenía el aguijón. Exactamente, y como humano, Pablo se cuestionaba, oye, pero quítamelo porque tú puedes quitármelo. Pero Dios sabía por qué no se lo tenía que quitar. Pablo tenía muchos conocimientos y Pablo era un hombre que sabía diversos idiomas. Exactamente. Era un filósofo que era más conocido, era el filósofo más conocido de todos los filósofos. Y no solo Entonces, eso, sino que es, como dice la palabra, había subido al tercer cielo, o sea, era Pablo. Era Pablo. Y a veces tendemos a decir que cuando hablamos en ese mismo verso que dice que mi poder se perfecciona en tu debilidad, pensamos que es como la incapacidad. No, al contrario, cuando está hablando de tu debilidad es que Pablo sí tenía la capacidad, pero el Señor necesitaba dejarle ese aguijón para que él entendiera que dependía de Dios, no de sus capacidades. Y eso ese es como el enfoque que está haciendo ahí Pablo y Dios cuando hablaban. Oye, mi poder se va a perfeccionar cuando tú entiendas que es de mí que dependes, no de tu propia capacidad. Imagínense nosotros con el conocimiento de Pablo hoy en día. O sea, nadie nos aguanta. No, y así como Pablo fue una persona humilde, también hay personas que fueron orgullosas en la Biblia. Claro. Ahí está Nabucodonosor, Sí. como dice en Daniel Fue capítulo una 5, humillación versículo 20 y fuerte. 21. Nabucodonosor se llenó de orgullo y terquedad.
entonces se le quitó el poder que tenía como rey y se acabó toda su gloria. Lo llevaron lejos de la gente y se volvió como un animal, vivía en ganados y el rocío mojaba su cuerpo y sus uñas le crecieron como animales. Tuvo su consecuencia el orgullo. Esa fue una de las mejores humillaciones que Dios pudo dar, ¿es cierto? Claro, no lo dijiste con orgullo, ¿verdad? No, pero lo Hasta digo yo lo porque pensé. en ese Sí momento te cuando entendimos. yo estaba leyendo ese versículo, yo realmente lloré y me quedé, wow, Señor, qué grande tú eres, porque hasta el orgulloso más grande, tú lo humillas. Y no solo pensar que hay como niveles de orgullo. Orgullo es orgullo y usted va a sufrir las consecuencias a las que Dios designa para usted. Esa es la que usted va a recibir. Lo que sí le queremos hacer entender es que su consecuencia viene Así por es. nuestra consecuencia, porque no vamos a sacarnos tal vez del paquete, porque sabemos que hay actitudes que debemos de mejorar, cosas que debemos de trabajar a la luz de la palabra para poder llegar al hombre perfecto, al valor perfecto que habla la palabra del Señor. Y otra característica de una persona orgullosa es que es una persona impaciente. Ay, ese soy yo. La impaciencia es una evidencia, una manifestación del orgullo. ¿Por qué? Vamos a ejemplos claros. Darlene está haciendo algo que tal vez yo le dije, Darlene, tienes que hacer tal cosa. Y yo veo que Darlene está tomando su tiempo para hacerlo. Y yo digo, Darlene, por favor, permiso, yo lo hago. Yo estoy entendiendo que Darlene tal vez no tiene la capacidad de hacerlo tal cual yo quiero y en el momento que yo quiero. Que Dios debe trabajar esa paciencia en nosotros cada día. Exacto, Amén. y es parte del fruto del Espíritu. Y es algo que nosotros debemos de reconocer. ¿Soy una persona impaciente? Pues sí, estoy manifestando una característica de una persona orgullosa. Y está porque Jesús tuvo paciencia con todos. Estuvo con todo tipo de personas Todo el tiempo. y nunca se Así aceleró. es. O sea, la Escritura no dice que Él tomó y dijo, yo voy a resolver por mi parte. No, Él dejó que todo pasara tal cual ya estaba Así escrito es. en la palabra del Señor. Él cumplió a plenitud todo lo que estaba escrito. Así que la impaciencia es una característica de una persona orgullosa. Y una muy importante que debemos tener en cuenta y es que una persona orgullosa busca evidenciar sus conocimientos y habilidades. No vamos a dejar de un lado que si estamos compartiendo la palabra de Dios podemos aportar. Yo entiendo, la palabra de Dios dice, pero hay otro punto de cuando queremos hacernos notar como con la persona con más conocimiento del grupo, del entorno o del lugar donde estemos. Y algo que debemos de reconocer de que la capacidad nos la da Dios. ¿Con qué actitud nosotros queremos exponer el conocimiento? ¿De que nos vean como los más sabios o que nos vean como la persona que queremos ayudar y aportar a los demás? Y no saliéndome del punto que estás desarrollando, el Espíritu Santo aquí juega un papel fundamental en cuanto a eso del orgullo, porque Él siempre nos dice y nos alerta de cuando tú haces algo mal o cuando lo vas a hacer, que está mal. Pero va a depender de cuán tú estudies la palabra del Señor. Amén. Y cuán Porque- estés tan consagrado con el Espíritu Santo. y puedas refrenar, porque al final son las escrituras que a nosotros nos dicen, oye, estás actuando mal. Amén. O vas a actuar mal. Exactamente, y mide la intención de nuestro corazón, porque hasta nosotros mismos somos engañados por el mismo corazón y por nuestros Y propios Él te como que te dice o te hace ver, oye, eso estuvo mal, actuaste como una persona orgullosa, o antes de que tú lo vayas a cometer, Él te dice, oye, vas a cometer un acto de orgullo. Y la palabra de Dios dice en el libro de 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Es decir, ¿tienes el conocimiento y te quieres gloriar de él? No, el conocimiento te lo dio Dios, glorifícalo a él. Esa es la Amén. intención o Así la es. actitud que debe de tener un creyente. Una persona orgullosa tiende a tener una actitud crítica. Yo lo hubiese hecho mejor. Yo considero que Darlene debió de hacerlo de la forma que yo pienso. Jairo no debió de hacerlo de esa forma, pero estoy sentada allá como en los juegos. Sí. Las personas jugando y tú sentada allá diciendo Sin no. aportar él una debe-". idea positiva. Exactamente, y viendo todas las cosas críticas. El orgulloso tiende a hacerlo y a creerse el más sabio. Realmente eso pasa mucho con los miembros, Ujú. que se están sentados y dicen, el pastor debió hacerlo mejor, o la líder debió O los hacerlo líderes. mejor, o esa persona que dirigió debió hacerlo mejor. Entonces, ¿qué aportas para que eso se haga mejor y con Amén. excelencia? Amén. Y una última característica, y es que el orgulloso tiende a controlar todo. Yo antes preparaba, él me mira, yo era muy dada a agendar todo en mi vida,
todos los planes y esto no se puede salir de tal cosa. Y todo tenía que pasar a mí, a lo que yo entendía que debía de pasar. Y se me olvidaba que al final el que está en control es Dios. Y que su misma palabra dice que unos dicen, si vamos allí, venderemos y traeremos y compraremos. Pero no debemos de hacerlo así. Es, si Dios quiere y si está en la voluntad de Dios que yo lo haga, lo voy a hacer. Amén. Pero todo es a la luz de la palabra. Y la última pregunta, chicos. ¿Cuál es el antídoto para el orgullo? La humildad. La humildad. La humildad es el antídoto. Digo, vamos para a el ponerle orgullo. un 100 a cada uno. Porque la humildad es la cualidad contraria al orgullo. Podríamos decir, y es la contraparte del orgullo, porque es la principal característica de Jesús. Siempre recordemos que Dios al orgulloso, mis amados hermanos, lo mira de lejos. Dios no contesta las oraciones de los orgullosos. Automáticamente tú recibes a Dios en tu corazón, el Espíritu Santo. El que es orgulloso y comienza a estudiar la palabra tiene que entender que no puede ser más orgulloso, sino más humilde. Y no es una lucha de unos días y de unos meses, es una lucha de años constante, de que ese orgullo, esa atención, el ser humano siempre va a querer, tomarse la gloria de que sea aplaudido, que sea reconocido. El ser humano siempre tiene esa necesidad de que lo vean. Y es una lucha que nosotros vamos a tener constantemente porque es un pecado que mora en nosotros, pero lo podemos contrarrestar solamente con la palabra del Señor. Dice que el antídoto para el orgullo de nuestro corazón es una vida de humildad que descansa en Jesús, quien la personifica por completo, que es Jesús. Él mismo dijo en su palabra, en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Amén. Eso es descanso, las consecuencias, descanso en su alma. Ser una persona totalmente humilde. Y la humildad es esa cualidad que reconoce que uno no puede hacer las cosas solo. Y el orgullo nos hace ver que sí podemos hacer las cosas solos. Amén. Amén. Y que dependemos, la humildad nos hace ver que dependemos de un Dios soberano y no de nuestras propias capacidades. ¿Y qué debemos apuntar ahí? ¿Qué apunta la humildad? De que somos pecadores. Amén. Amén. Y de Desde que nacemos. y que necesitamos de un gran Salvador, que es Jesús. Amén. Y que debemos siempre mirar a la cruz de Cristo, que nos va a recordar que nosotros somos pecadores, que Jesús murió por nosotros y nos salvó, y que al final es nuestro autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y aclarando un punto, antes de que se termine el programa, yo estaba discutiendo algo con mi hermana Joana y quería desarrollarlo aquí, que si ustedes se fijan, ustedes pueden buscar el significado de orgullo y te puede decir que hay un orgullo positivo, y no es así. Yo estaba errado en esa parte, porque el orgullo positivo es como que tú te puedes enorgullecer de ti mismo sabiendo que eso no es así, sino que la gloria siempre será para Dios. Y eso sería ya otro tema, porque a veces decimos, no, porque yo siento un orgullo bueno. Hermano, no hay orgullo bueno. No hay orgullo bueno. Hay un Estaba errado en hay eso. un engaño del enemigo que te hace entender que hay un orgullo bueno, Así pero no, es. porque Jesús en ningún momento sintió ese orgullo, entre comillas, bueno. Simplemente El ejemplo, fue... ¿usted se imagina el ejemplo? usted se imagina que el Señor hubiese dicho, ay, yo morí por ello, pero humildemente lo hice bien. Yo lo hice esas cosas. bien. No, el Señor lo hizo con total sumisión, recordando que debemos de imitarle a Él y siempre Él debe de ser nuestro enfoque. Así es. Darlene, si usted tiene las palabras finales. Bueno, mis amados hermanos, y con esto terminamos, y es que el orgullo puede llegar a cegar a una persona de una manera totalmente increíble, literalmente, y realmente recordándoles que nosotros debemos venir al Señor con un arrepentimiento. Así Señor, es. que nos perdone por ser tan orgullosos y ni siquiera darnos cuenta de que el orgullo puede quitarnos la paz y el gozo que solo Dios nos da. Y recordando también que si usted tiene algún hermano que necesita perdonar, por favor, hágalo con amor y corazón. No venga a decir que no, que mi hermano... No. Vaya, como así Jesús nos enseña, que debemos perdonar todas las veces que sean necesarias. Amén. Así es. Si nos sentimos ofendidos, perdonar y ir siempre a los pies de Cristo y recordar que somos imitadores de Jesús. ¿Y Así se es. sentiría bien Jesús de cómo lo estamos imitando? Es la pregunta que queda al Buena final. pregunta. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Fue un placer para su hermana y amiga Joana Ulises.
Darlenis Carrasco. Jairo Brito. Así que nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.